Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima sesión del Seminario Leya del primer semestre del 2025. Estamos a 22 de mayo y pues me da mucho gusto que el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Oseguera Gamba, que nos va a presentar algo de su trabajo más reciente. Él realizó su licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo un diplomado en Bioética. Durante su licenciatura llevó a cabo un intercambio en University of California, Berkeley. Recibió una beca Fulbright García Robles para realizar para realizar su posgrado en Florida State University, donde realizó su maestría y su doctorado, especializándose en ética evolucionista y teorías del bienestar, respectivamente. Ha dictado clases en Florida State University y en University of Colorado Boulder. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 5 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde también imparte clases sobre políticas públicas. Es miembro del SNI. Se inclina por las metodologías empíricas e interdisciplinarias para aproximarse a problemas en la ética y la filosofía política. Sus principales líneas de investigación son bienestar y cognición política. Actualmente sus proyectos en estas áreas son: uno, desarrollar un marco teórico y conceptual para investigar el bienestar de manera transdisciplinar; y dos, analizar los impactos que la inteligencia artificial tendrá en la democracia. Es miembro de la Wellbeing Economy Alliance. Y pues bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Está muy interesante el tema del que nos vas a hablar. Pues te dejo la palabra. Muchas gracias, Karen. Sí, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir este espacio para que pueda compartir lo que estoy trabajando, bueno, lo que estoy trabajando con otros colegas también y bueno, pues recibir sus retroalimentaciones, ¿no? Que seguramente serán muy valiosas. Entonces, les comparto pantalla para comenzar con mi presentación. Bueno, me dicen si ya la pueden ver. Sí, ya. Bueno, pues el tema de hoy es cómo utilizar los chatbots en específico de inteligencia artificial, ¿no? De estos megamodelos de lenguaje o los LLMs para moderar discusiones políticas. Esto es lo que hemos estado trabajando últimamente. Y bueno, les cuento un poco del proyecto en general. Esto es parte de un proyecto que se llama Inteligencia Artificial y sus efectos en la Agencia Epistémica Democrática. Básicamente es el proyecto de doctorado del maestro Josué Hernández Bojorges y sus tutores somos yo, junto con la maestra, con la doctora Marta Eraña. Ella es investigadora también de CINCO, donde yo soy investigador. Es un centro de investigación en ciencias cognitivas, entonces tenemos distintas áreas disciplinares, filosofía, pero también ciencias cognitivas, psicología, antropología, y bueno, nos reunimos para hacer investigación interdisciplinar. Entonces creo que es un lugar muy adecuado para reflexionar sobre este tipo de temas. Y el otro colega con el que estamos trabajando es Carlos Montemayor, de la Estatal de San Francisco. Él pues ha trabajado mucho sobre inteligencia artificial. Recientemente ha publicado un libro sobre inteligencia artificial humanitaria, ese es el título. Entonces, tiene mucho conocimiento al respecto y nos ha sido de gran ayuda. Pero bueno, pues entremos un poco al tema. Creo que lo que nos importa de fondo es la democracia, ¿no? Y los procesos democráticos, ¿no? Si bien todos, bueno, vivimos la mayoría de los países en sociedades con democracias, pues hay democracias que funcionan mejor que otras, ¿no? Tenemos sociedades que han sido más democráticas, algunas menos, y pues creemos que podemos avanzar hacia democracias mucho más robustas, mucho más productivas, ¿no? Por democracia estamos tomando esta definición de cristiano, que básicamente es una manera muy amplia, un método de toma de decisiones colectivas que se caracteriza por una especie de igualdad entre participantes. Entonces, la democracia no es nada más el ir a votar cada cierto tiempo, ¿no? Sino que la democracia implica discutir con otras personas, ¿no? Entrar en contacto con ideas distintas para así uno poner a prueba las ideas que uno tiene y así entre todos llegar a soluciones que sean mejores para todos. Entonces tiene este componente
de diálogo muy importante y también epistémico. Desde la epistemología social entendemos que el otro es muy importante para corregir nuestras creencias, ¿no? Para tener creencias que sean más verdaderas y así poder tomar mejores decisiones. Pero bueno, como sabemos, hoy en día las sociedades están pasando por un proceso de polarización política, eh, no solo en México, sino creo que en muchas partes. Entonces, la polarización política se puede entender de dos maneras. Por un lado está la polarización ideológica, que básicamente es cuando las posturas políticas en las sociedades se van haciendo cada vez más hacia los extremos. Entonces podemos pensar de una manera muy simplista en este eje tradicional, ¿no? Entre izquierda y derecha, ¿no? Entonces la polarización política en el sentido ideológico se da cuando las posturas de unos grupos se van más hacia la izquierda y las de otros grupos más hacia la derecha. En ese sentido se puede. Pero también se puede dar una polarización afectiva, que esta termina siendo más problemática que la ideológica, porque aquí las personas comienzan no solo a pensar distinto, sino que la animosidad empieza a ser un poco más negativa, ¿no? Las personas pueden empezar a agredirse, tal vez no solo verbalmente, sino incluso físicamente. Y esto lleva, pues, no solo problemas de violencia, sino que también genera problemas en la democracia, porque no se pueden llegar a consensos, no se pueden promulgar leyes que sean para el beneficio de. Y esto lleva también a fenómenos como las cámaras de eco, en la cual las personas se quedan con sus propias opiniones, platicando solo con personas que piensan como ellos, reforzando las mismas opiniones, sin escuchar al otro y por lo tanto sin darse cuenta que tal vez sus creencias son. Esto lleva también a la desinformación. Sabemos que hay muchas noticias falsas y ahora más con la inteligencia artificial, con los deepfakes y todo ese tipo de, de contenido que puede ser generado por la inteligencia artificial que nos puede llevar a mayor polarización. Y esto, a fin de cuentas, pues erosiona la confianza entre las personas y también en el tejido social, ¿no? Creo que todos hemos visto casos de amistades o familiares con los que por temas políticos pues terminamos peleándonos, nos dejamos de hablar o termina habiendo algún tipo de conflicto. Entonces, esto tiene un impacto, creo que no solo para la democracia, sino para la sociedad en general. Bueno, antes de entrar al tema de los chatbots para usos políticos, me gustaría poner un poco de contexto tecnológico, ¿no? Cómo es que las aplicaciones de inteligencia artificial, en especial LLMs, se han utilizado para distintos propósitos. Entonces, por ejemplo, se están utilizando para desarrollar habilidades lingüísticas, para aprender idiomas nuevos, ¿no? Entonces, tenemos aquí este Duolingo, no sé si lo conocen, pero uno puede descargar esta aplicación y básicamente conversar con alguien en algún idioma, bueno, no con alguien, sino con una inteligencia artificial, en algún idioma para practicar ese idioma. Entonces, esta es una manera en que podemos utilizar esta tecnología para desarrollar ciertas habilidades, ¿no? En este caso, habilidades lingüísticas. Pero muchas personas también lo han estado utilizando para terapia, ¿no? Creo que ha habido varios titulares últimamente en las noticias de cómo muchas personas han sustituido a sus psicoterapeutas por la inteligencia artificial. Y esto puede tener ventajas, pero también desventajas, ¿no? Unas de las ventajas son que, pues, personas que no pueden pagar un psicoterapeuta, que no tienen tiempo tal vez de transportarse a algún lugar, pues pueden empezar a utilizar guía y además, al saber que no hay un humano del otro lado, tal vez puedan abrirse un poco más, ¿no? A hablar de ciertas cosas y a reflexionar sobre ciertos temas. Entonces, para muchas personas esto ha sido una gran opción, pero el problema es que estos bots pues no están certificados, ¿no? No hay una organización que les haya dado una licencia, pero que como psicoterapeutas y por lo tanto podrían no saber cómo manejar bien las situaciones y esto podría llevar a situaciones peligrosas, ¿no? O incluso ha habido casos en los que personas terminan suicidándose. Entonces, y bien puede tener
usos muy positivos, también viene con ciertos riesgos. Bien, ahora, ¿cómo es que estas tecnologías pueden tener un impacto en la democracia y en la política? Recientemente salió este artículo en Science, unos investigadores del MIT empezaron a utilizar estos bots, en específico creo que utilizaron ChatGPT, para poner a personas que tienen altos, bueno, creencias conspirativas, personas que creen cosas como que en las vacunas de COVID nos están poniendo rastreadores con GPS o ese tipo de teorías conspirativas. Ponían a estas personas a discutir con un chatbot y el chatbot pues, les respondía, ¿no? Les decía, bueno, a ver, ¿por qué crees estas teorías? ¿Cuál es tu evidencia? El bot estaba también entrenado para darles respuestas, darles ciertas fuentes, datos duros, y lo que lograron con este tipo de intervenciones es reducir estas creencias en teoría activas, no por poco tiempo, sino por varios meses incluso. Entonces, en este estudio aquí podemos ver esta gráfica, ¿no? En el color azul vemos el grupo control, ¿no? El grupo control fue un grupo en el que simplemente conversó con un chatbot, pero no necesariamente de teorías conspirativas, sino de cualquier otra cosa. Y después medían qué tanto creían en esa teoría de conspiración. En el grupo control, pues no se modificó mucho, pero en el grupo de tratamiento, en el grupo en el que sí discutían sobre estas teorías conspirativas y el bot les daba evidencia, datos duros, etcétera, pues se redujo considerablemente la creencia en teorías conspirativas y no solo por poco tiempo, sino por incluso 2 meses. Entonces, esto es interesante porque nos, nos muestra que estos bots tienen una capacidad persuasiva importante. No es no solo no solo es divertido discutir con ellos, no solo podemos aprender de ellos, pero también nos pueden llegar a convencer de cosas. Aquí está la página también del instrumento que utilizaron, por si es a entrar y jugar con esa herramienta, se llama Debunk Bot. Ahí está disponible. Bueno, y otro caso relacionado es este que, bueno, para explicarlo tengo que explicar un poco esta plataforma Reddit. Tienen un canal, bueno, yo no conozco muy bien Reddit, pero por lo que he investigado, hay canales en donde se pueden generar ciertas dinámicas. Entonces, por ejemplo, este canal se llama Change My View, ¿no? Básicamente cambia mi opinión. Y en este canal lo que hacen los usuarios es pues simplemente exponer sus posturas sobre cierto tema, explicar por qué creen por qué tienen esa postura y después pues pedirle a la comunidad que les den argumentos en contra para ver si pueden cambiar de opinión. Entonces aquí vemos este caso, por ejemplo, alguien dice que la intervención militar en México por parte de Estados Unidos podría ayudar a deshacerse de los carteles y eso no sería nada inmoral. Entonces aquí vemos cómo la persona pone más o menos su postura y la justicia. Y cómo funciona este canal es que si otros usuarios tienen algún argumento en contra, entonces pueden argumentar, pueden dar evidencia, pueden señalar problemas en el argumento de la persona que está posteando. Y si el que posteó originalmente es convencido por la otra persona, entonces hay una manera de marcarlo, ¿no? Se dice que les dan una delta. Y eso hace que pues, las personas también tengan como cierto incentivo para empezar a involucrarse en estas discusiones, intercambiar argumentos y la mayoría de las personas entran aquí también con una mente abierta, ¿no? Con esta disposición a discutir en buena fe, ¿no? Exponer sus argumentos, pero también están dispuestos a cambiar de opinión. Entonces, esto ha sido una mina de oro para investigadores en ciencias sociales, en ciencias políticas que han podido usar esto para analizar cuáles son las estrategias que las personas utilizan para persuadir a las otras personas
y también ver qué tipo de usuarios son los que son más susceptibles a cambiar de opinión. Entonces, esto se ha prestado a todo este tipo de investigaciones y esto se ha llevado más lejos, por ejemplo, por OpenAI, ¿no? Los de ChatGPT. En este System Card es básicamente un documento que emite OpenAI cada vez que sacan un modelo nuevo de ChatGPT. Y en el caso de esta última versión, sacaron el 5 de diciembre del año pasado, recientemente, utilizaron justo este método de Change My View para ver qué tan persuasible, ¿no? Qué tanto puede persuadir su modelo a otras personas. Entonces lo que hacían es que ponían al chat a emitir respuestas a los comentarios de las personas y ver qué tanto las personas cambiaban de opinión. Entonces, como vemos, el original, el chat GPT 3.5, pues no era tan persuasivo, pero después poco a poco fue siendo más persuasivo, ¿no? Hasta este último, pues al parecer es tan persuasivo como el percentil más alto de personas que escriben argumentos en esta plataforma. Entonces, si bien no es que el ChatGPT se haya vuelto más persuasivo que las personas en general, o que la humana, y es más persuasivo que la mayoría de las personas. Entonces, esto es interesante, ¿no? Y esto nos debería de preocupar también un poco, cómo es que se utiliza esta tecnología. Bueno, por último, hubo un estudio también utilizando esta plataforma. Al parecer fue un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich. Lo que hicieron ellos fue llevar esto a otro nivel. Usaron también una inteligencia artificial para analizar los perfiles de las personas con las que estaban interactuando. Entonces, si alguien posteaba algo, lo que hacían es que con inteligencia artificial analizaban el perfil de la persona para identificar cuál era su posición sociodemográfica, ¿no? De identificar si eran hombres, mujeres, de qué raza, cuáles eran sus posturas políticas, etcétera. Entonces, con base en eso, empezaban a diseñar respuestas personalizadas para poder convencerlos. Usaban nuevamente la IA para responder, metían esas respuestas en la plataforma. En total se generaron 34 cuentas falsas, iban ajustando a la respuesta que tenían que dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la discusión era sobre Black Lives Matter, ¿no? Este movimiento a favor de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, el chatbot lo que hacía era generar un perfil que simulaba ser una persona afroamericana y argumentaba en contra de ese movimiento. Entonces eso le daba más credibilidad por ser parte de esa comunidad, ¿no? Entonces utilizaban ese tipo de trucos o de tácticas para poder convencer a los. En total fueron más de 1.500 posts que se llevaron a cabo y el resultado fue que eh, las respuestas convencieron más que el 99% de las personas. Entonces, el índice de persuasión de esta aproximación fue mucho más alto, ¿no? Obviamente creo que no es que haya superado la capacidad humana, pero pues, es más persuasivo que la gran mayoría de los. Entonces, esto pues nos debería de preocupar bastante, ¿no? Bueno, por un lado, este estudio fue muy polémico éticamente porque para empezar no fue revisado por un comité de ética de la investigación, no se le notificó a los usuarios que estaban siendo parte de un experimento, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que la inteligencia artificial puede ser usada para cambiar la opinión de las personas, independientemente de cuál sea la opinión. Entonces, esto nos debería de ayudar, llevar a reflexionar en cómo los políticos o las empresas, las personas con dinero podrían utilizar esta tecnología para hacernos cambiar nuestras opiniones de manera que ellos salgan favorecidos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Esto es lo que nosotros hemos tratado de desarrollar o explorar.
Y para responder esto, creo que podemos ver a la inteligencia artificial, hay como dos maneras en las que podríamos ver a la inteligencia artificial, ¿no? Podemos hacer una analogía como con utilizar un Lamborghini, un carro muy rápido que nos puede llevar a los lugares que queremos de una manera rápida y eficiente, o podemos usar esta tecnología como una bicicleta, que tal vez no nos va a llevar tan rápido a donde queremos, no nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos de una manera tan rápida, pero nos va a ayudar a ejercitarnos, nos va a ayudar a desarrollar una condición física, a desarrollar ciertas habilidades, de manera que aunque no tuviéramos esa herramienta, pues vamos a estar en buena forma física y vamos a poder llegar a donde. Entonces, nuestra propuesta es pensar en estas herramientas de inteligencia artificial como una bicicleta, una herramienta que podemos utilizar para ejercitarnos y cuando tengamos esa herramienta ya hayamos desarrollado habilidades necesarias para llevar a cabo cualquier tarea que sea que estemos llevando. Entonces, con eso en mente, lo que hemos estado haciendo es desarrollar este concepto que llamamos agencia epistémica democrática, que básicamente sería el conjunto de habilidades cognitivas que requeriríamos para llevar a cabo procesos democráticos satisfactoriamente, ¿no? Básicamente las habilidades que debemos desarrollar para vivir en una democracia sana, para dialogar constructivamente, para poder eh, ir de una manera constructiva. Entonces, algunas de estas habilidades que hemos identificado son, pues, pensamiento crítico, ¿no? Ciertas habilidades metacognitivas, como poder monitorear nuestros estados mentales y entender de dónde vienen estos estados mentales, como nuestras creencias, ¿no? Entender cómo es que estamos formando nuestras creencias, qué tipo de factores podrían estar involucrados en cómo se están formando nuestras creencias. También cierta flexibilidad cognitiva, es decir, pues estar abiertos a cambiar de posturas, de opiniones, empatía deliberativa, que no es solo empatizar con lo que está diciendo el otro, con qué es lo que piensa, qué es lo que sienta, sino también tratar de entender cuál es el marco mental a partir del cual está partiendo el otro, ¿no? Regulación emocional, muchas veces cuando estamos discutiendo cosas de política nos exaltamos, nos enojamos, entonces hay que aprender a regularnos emocionalmente para poder tener discusiones activas, también tener una mentalidad de crecimiento. Esto básicamente es ver estas discusiones, estas oportunidades de discutir o de disentir, de encontrar a alguien que piense distinto, no como una amenaza a lo que creemos, a lo que somos, sino como una oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Cosas que no conocíamos, de poner a prueba nuestras creencias, poder corregir creencias que podrían ser falsas. Entonces, estas son algunas de las habilidades cognitivas que hemos identificado, pero les ocurren algunas otras. Es algo de lo que me gustaría discutir en las... Bueno, y pues hoy en día ya hay ciertos chatbots relacionados a la política. No sé si conocen el AI Studio de Meta. Esto es una herramienta que está en Instagram. Uno puede entrar ahí y buscar distintos tipos de bots que ya existen, que cualquier persona puede diseñar. Entonces, si uno busca bots de política, pues ya hay ciertos bots que uno puede empezar a discutir sobre política. Estos son los de Meta, los del lado izquierdo, y también en ChatGPT. Si uno entra a explorar GPT, se llama, es una función que está normalmente del lado izquierdo hasta arriba. Ahí uno puede buscar bots que están especializados para distintas cosas. Entonces aquí uno puede encontrar bots, no sé, como para tener recetas, para terapia, para hablar sobre filosofía, para hablar sobre la naturaleza, lo que hay muchísimas cosas, ¿no? Es increíble lo que uno puede encontrar ahí de todo. Cosas muy problemáticas también, pero cosas muy útiles. Em, entonces, un poco inspirados en esta idea de estos chatbots, pues hemos empezado a reflexionar cómo podríamos diseñar estos bots de manera que fueran útiles, que nos ayuden a ejercitar esta agencia epistémica democrática. Entonces, por un lado, estos chatbots deberían de ayudarnos a alfabetizarnos mediáticamente, es decir, aprender a cuestionar las fuentes de información que tenemos, cómo nos informamos sobre temas políticos.
identificar información falsa, ¿no? Si estamos viendo una fake news o si eh, lo que se está compartiendo es parcialmente verdadero, si es engañoso, ¿no? Identificar las fuentes que no son confiables y aprender a buscar información confiable. También pensamos que nos podría ayudar a desarrollar pensamiento crítico, es decir, que nos ayude a identificar falacias, identificar sesgos cognitivos que pudiéramos estar teniendo y a obligarnos a considerar posturas distintas. Bueno, también a regularnos emocionalmente. Entonces, la idea aquí es que, como en estos chatbots que les presenté antes, pues normalmente es uno que está platicando con el bot, ¿no? Creo que en el de Meta uno puede hacer chats grupales, entonces yo podría incluir a alguien más en el chat y entre los dos preguntarle cosas a la inteligencia artificial. Pero la idea nuestra es desarrollar un bot que uno pudiera activar, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, ¿no? En el grupo de WhatsApp que tiene uno con su familia, en el cual uno se está peleando sobre temas políticos, el chatbot pudiera intervenir y ayudarnos a tener una discusión más civilizada, ¿no? Pudiera ayudar a verificar información, a regular nuestras emociones y a promover un pensamiento más crítico. Entonces aquí les preparé un ejemplo de una conversación que se podría llegar a tener, ¿no? Como para que se puedan imaginar qué es lo que estamos, cómo lo estamos consiguiendo. Entonces, supongamos que hay dos usuarios, ¿no? Carlos y Diana, que están discutiendo sobre algún tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carlos dice, no deberíamos de poner impuesto a los robots que reemplazan empleos humanos. Es una locura frenar el progreso. La automatización siempre ha creado más trabajos de los que destruye. Es historia económica básica, ¿no? Entonces, aquí Carlos lo que está defendiendo es no poner impuestos a los robots que le quitan los empleos a los. Diana, imaginemos que dice, claro, como los trabajos de repartidores de apps que pagan miserias. La gente necesita protección real, no cuentos de derrame tecnológico. Como vemos, aquí hay una discusión y Carlos podría responder, bueno, los que apoyan este impuesto son iguales a los juditas que destruían máquinas, no entienden la innovación. Entonces aquí tal vez la inteligencia artificial, cuando empieza a notar que hay cierta controversia que puede contribuir con algo, podría intervenir y decir, Carlos, estás usando una analogía extrema comparada a los luditas. ¿Realmente crees que todos los impuestos rechazan la tecnología? Por otro lado, Diana, ¿podrías aclarar tu postura? Entonces aquí la inteligencia artificial podría entrar como primero para identificar esta falacia en la que está cayendo, pues, ¿no? Que es la analogía extrema. Por otro lado, podría pedirle a Diana que fuera un poco más clara con su postura, ¿no? Que la explicara un poco más alto. Entonces Diana podría decir algo así como, bueno, el 40% de los empleos desaparecerán por la inteligencia artificial. Es un hecho. Aquí la IA podría entrar a dar datos duros, ¿no? Decir, bueno, ese dato varía un poco dependiendo del estudio. Hay que considerar distintos estudios, por ejemplo, el informe de la OCDE habla solo del 14%, ¿no? No del 40%. Y podría ofrecer algo como ayudarles a comparar metodologías, pensar en puntos clave, ¿no? Si medir solo la automatización o también los nuevos empleos, cosas de ese tipo. Pues Carlos tal vez se exalte y diga, yo no voy a perder tiempo con gente que cita estadísticas falsas, ¿no? Nada más desechando esos datos duros y alterándose. Entonces aquí, cuando la inteligencia artificial note que se está exaltando, pues podría intervenir y decir, Carlos, noto frustración, hagamos una pausa de un minuto, ¿no? Incluso podría ponerlo a meditar o algún ejercicio de respiración, algo por el estilo, ¿no? Y le podría sugerir a Carlos cómo responder. En vez de responder de esa manera, podría decir, bueno, Diana, ¿qué evidencia te haría reconsiderar? Entonces, de esta manera podría la inteligencia artificial ir moderando, ir sugiriendo cómo dialogar para tener conversaciones más productivas. Podría decir también algo así como, bueno, Carlos, veo que tú te preocupas por la eficiencia económica, mientras Diana se preocupa por la equidad, entonces tal vez podríamos explorar políticas que aborden ambas. Entonces, de esta manera, la inteligencia artificial podría empezar a proponer cosas, ¿no? Identificar bien cuáles son las posturas de los dos usuarios y ver qué puntos en común tienen, ¿no? Tratar de integrar estas posturas y
encontrar una base en la cual los dos puedan estar de acuerdo. Entonces, a partir de eso, pues podría empezar a como proponer ciertas ideas. Entonces, esto es nada más como una idea, ¿no? Esto es una manera en que nosotros nos estamos imaginando que esto podría funcionar y cómo es que la inteligencia artificial nos podría estar ayudando a tener estas conversaciones más productivas y al mismo tiempo estar ejercitando esta agencia epistémica democrática. Entonces, estos serían los objetivos de desarrollar estas herramientas, ¿no? Verlo más como una bicicleta que nos ayude a ejercitar nuestra agencia epistémica democrática para que eventualmente, pues, cuando tengamos conversaciones en el día a día, no necesariamente por medio de un chatbot, sino con seres humanos reales, pues podamos moderarnos solos, tener discusiones mejores, caer menos en falacias, caer en menos sesgos cognitivos. Y bueno, aquí quiero empezar a considerar ciertas objeciones, ¿no? Alguien podría preguntarse como, bueno, ¿por qué utilizar chatbots y no más bien pues poner a las personas de carne y hueso frente a frente discutiendo, ¿no? Eso tiene otras ventajas. Por ejemplo, pues esta presencialidad, al vernos las caras, hay muchos estudios que demuestran que cuando las personas están hablando cara a cara en vez de a través de una pantalla, tienen más empatía, ¿no? Escuchan más al otro, pueden entender mejor sus puntos y por lo tanto involucrarse en una discusión más productiva. También el escuchar el tono de la voz nos puede decir mucho sobre si la otra persona está enojada, sobre si está de acuerdo, ¿no? Hay muchas veces en las que por mensajes de texto interpretamos mal los mensajes, ¿no? Podremos a veces creer que la persona está enojada cuando en realidad está de lo más tranquila. Y también el lenguaje corporal podría ayudar mucho. Entonces, sí, esa es una ventaja de la presencialidad, pero creemos que este tipo de bots pueden traer también otras ventajas, que si bien pues, no son estas de la presencialidad, nos podrían también ayudar a reducir sesgos humanos y generar como una neutralidad percibida. Esto es distinto a pues, los moderadores humanos, ¿no? Los moderadores humanos pueden tener ciertos sesgos, podrían no ser percibidos como neutrales, entonces está discutiendo algo, si hay algún moderador, pues alguien podría percibir como que el moderador en realidad es un poco parcial hacia uno de los lados. Entonces la idea es que con estos bots eh, pues se pueda generar una neutralidad, como un aura de neutralidad que podría favorecer que los usuarios escuchen también al bot y puedan considerar otros. Y bueno, también cuando estas conversaciones las tenemos por medio de chats grupales, pues creo que se da la oportunidad también de tener una discusión que pueda ser más meditada y más reflexionada. Si bien la mayoría de las veces nosotros respondemos rápido y sin dar mucho, la inteligencia artificial también nos podría generar el hábito de leer lo que está diciendo la persona de una manera más cuidadosa, pensarlo bien y después reflexionar y redactar la respuesta de una manera que se entienda mejor, que nos podamos dar a entender mejor. Y bueno, pues también tenemos la ventaja de que se quedan registradas las conversaciones, ¿no? Entonces, estamos discutiendo el punto, el argumento que hizo el otro, pues podemos regresar en la conversación para asegurarnos de que entendimos bien el punto de la otra persona y así eh, involucrarnos de una mejor manera en el conversación. Por otro lado, las nuevas generaciones podrían preferir este tipo de interacciones, ¿no? Sabemos que las nuevas generaciones prefieren estar escribiendo en chats en vez de mandar audios o hacer llamadas o incluso hablar cara a cara. Entonces, esto también podría permitir que ciertas personas que tienen, por ejemplo, ansiedad social o dificultad para comunicarse, tengan este espacio un poco más seguro en el cual puedan comunicarse y expresarse de una manera más fácil. Y bueno, pues esto podría hacerse en cualquier momento y tiempo, ¿no? Entonces, una de las ventajas. En contextos multiculturales, creo que esto también permitiría una traducción simultánea en tiempo real y eso permitiría también hacer que entre en contacto culturas distintas que tienen puntos de vista distintos. Entonces, si estamos hablando discutiendo temas sobre inmigración, por ejemplo,
Creo que esto podría acercar a tanto a las personas del país receptor de migrantes como a los migrantes para que puedan entenderse los unos a los otros. Y bueno, pues si bien esta es nuestra propuesta, también hay varias preocupaciones que hay que tener en cuenta y creo que son muchas de las cosas que podríamos discutir. Una es que hay sesgos algorítmicos, ¿no? Como sabemos, todas estas inteligencias artificiales pues están entrenadas en ciertas bases de datos que están sesgadas, ¿no? Tienen ciertas posturas políticas, tienen ciertos prejuicios que podrían verse reflejados en el moderador. Y al verificar información, pues estaría utilizando información a la que tiene acceso, que podría no ser siempre muy competente. Entonces, esa es una preocupación. Hay que ver cómo se podría resolver eso o por lo menos minimizar esos sesgos. Están cuestiones de privacidad, preocupaciones de privacidad. Muchos se podrían preocupar por qué va a utilizar, cómo van a utilizar los creadores de estas aplicaciones la información que se esté generando. Alguien se podría preocupar de que puedan identificar cuál es su orientación política y que el gobierno pueda usar eso para ellos o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchas maneras de asegurarse que la privacidad se mantenga. Dependiendo del modelo que se use, podremos profundizar más. ¿Quieren? Está el problema, la preocupación de la manipulación también, ¿no? ¿Cómo garantizamos que estos chatbots no estén simplemente manipulando a las personas para convencerlos y persuadirlos de querer ciertas? Esto creo que nos llevaría también a preguntarnos sobre pues cómo vamos a diseñar estas tecnologías, ¿no? Cómo vamos a hacer que sean lo suficientemente transparentes para que las personas estén seguras de que no las están manipulando, sino que más bien las están moderando, ¿no? Que las están llevando hacia un buen camino a su uso. Y bueno, el otro problema es que estos chatbots, o sea, si bien queremos que tengan que sean percibidos como neutrales, no queremos que tengan esta aura de objetividad total, ¿no? Personas crean ciegamente en estos chats. Tendrían que hacer siempre cosas como que el chatbot siempre diga como, bueno, esta es la manera en que yo lo veo, pero también cuestiónalo, ¿no? Esta es la información que yo tengo, pero también ten en cuenta que mi información es limitada y tal vez hay información que no estoy tomando en cuenta. La preocupación también de la exclusión digital, ¿no? No toda la población, pensando aquí en México, pues tiene acceso a este tipo de tecnologías, entonces sería una limitante, ¿no? Estas personas que no tienen acceso, pues no podrían desarrollar estas habilidades de la Agencia Epistémica Democrática y por lo tanto tal vez se generaría una desigualdad en cuanto a estas habilidades. Un problema. Creo que nos debemos de preguntar cómo lograr que las personas no piensen que está sesgada, ¿no? Está relacionado al punto de la objetividad, cómo lograr que vean que hay como cierta neutralidad, pero eh, sin llegar a este problema de la objetividad. Entonces tenemos que pensar, creo que este concepto de Sandra Harding es útil de la objetividad fuerte, ¿no? No es que queramos llegar a una objetividad así perfecta, ¿no? Completamente imparcial, sino acercarnos lo más posible a la objetividad por medio de considerar distintos puntos de vista, lo que a lo que se podría aspirar. Y bueno, ya hablé un poco de esta preocupación de cómo podemos garantizar la transparencia, que todos sepan bien cómo es que se programó esta inteligencia artificial, cómo se entrenó y qué es cómo es que está funcionando. Y bueno, Luna, ya nada más para terminar, pues creo que es claro que la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto en la democracia, en los procesos democráticos, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, la pregunta central no es si la inteligencia artificial debería de participar en estos, sino que la pregunta debería ser cómo la deberemos de diseñar, cómo la deberíamos de usar para fortalecer en lugar de debilitar nuestros valores y habilidades. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo, mi cuenta de X por si quieren seguir. Y aquí algunas reflexiones. Muy bien, muy interesante, Jorge. Muchas gracias por la presentación.
Y bueno, pues tenemos el espacio para preguntas o comentarios. No sé si alguien quiera comenzar. Anímense, anímense. Adelante, sin pena. Eh, bueno, bueno, en lo que se animen, pues yo te haré algunos comentarios, algunas preguntas, a ver qué va saliendo. Em, es un tema en el que yo también he estado pensando un poco. Em, bueno, me quedé pensando, bueno, hay muchas cosas distintas sobre las que te podría decir cosas, pero em, quería comentar que cuando pusiste como las habilidades que podríamos esperar que las personas tuvieran en contextos democráticos, ¿no? Cuando pusiste la lista donde decías, por ejemplo, que me acordé, empatía deliberativa, pensamiento crítico, ¿no? Todo esto. Bueno, comentarte que yo he estado pensando en eso, pero yo lo había pensado desde la perspectiva de las redes sociales, como Ok, de la civilidad en redes sociales. Entonces, en particular me llamó la atención porque justo una noción que yo he estado trabajando es la de deliberación, pero como desde la perspectiva personal, de cada vez que uno hace algo en cualquier contexto, pues lo puede pensar un poquito y puede decidir hacerlo, no hacerlo, hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Entonces, lo que yo quiero decir es que hace falta que seamos más reflexivos en ese sentido en general, en nuestras interacciones en redes sociales, porque es muy fácil pues, apretar un botón y parece que no es una gran cosa, pero con apretar un botón podríamos estar apoyando algo que esté mal o, ¿no? O al revés, ¿no? Apoyando algo que esté bien, así, pero a lo mejor sin ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso me parecía que esta idea de que hay que como tener espacio para reflexionar un poquito antes de hacer cualquier cosa en diferentes contextos es importante, ¿no? Y bueno, lo estaba pensando porque me llamó la atención por un lado que mencionaras ahí en esa lista primero pensamiento crítico, pero sin decir cómo exactamente qué entendían por pensamiento crítico, y que luego pusieras empatía deliberativa, pero no la deliberación como tal, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, nada más a lo mejor eso te ayuda un poco a pensar un poco más en esa lista. Y bueno, a lo mejor una pregunta que a mí me gustaría, para empezar, podría ser, justo, ¿qué estás pensando por pensamiento crítico? No sé qué es lo que incluirían ahí, o qué características, o cómo lo definirían, más o menos. sí, gracias. Pues básicamente es, como lo entiendo, es pues, esta capacidad de cuestionar nuestras propias creencias y también la información que vemos, ¿no? Los argumentos a los que estamos expuestos. Entonces, eso implicaría, creo que había otra diapositiva en la que tal vez lo desarrollaba un poco más, pero pues, implicaría tener cierto conocimiento de lógica, ¿no? Identificar falacias, tener conocimiento también sobre distintos sesgos cognitivos para poder identificarlos. Este, creo que ahí la alfabetización mediática también entraría un poco, ¿no? Como entender cómo es que funcionan estas plataformas, cómo es que los medios de comunicación en general funcionan, cuáles son los intereses que puede haber detrás y cómo todos esos intereses pueden estarnos empujando hacia creer ciertas cosas. Entonces, sí es un concepto bastante amplio, creo. Sería muy interesante y muy importante notarlo, ¿no? Estoy de acuerdo ahí. Y sí, también he estado pensando mucho en eso, ¿no? Como a veces, en lo que decías de que a veces picamos un botón y puede tener efectos muy negativos, ¿no? Entonces, pues podría pensar en ciertos mecanismos para evitar eso, ¿no? Por ejemplo, si uno redacta una respuesta, pues que tal vez uno no la puede enviar cierto tiempo después de que la persona anterior escribió algo, ¿no? Como para evitar esta reactividad, ¿no? Sino que tenga que pasar cierto tiempo una vez que tú leíste el mensaje de la otra persona, terminaste de escribir y que puedas picar el botón de enviar, ¿no? Para que eso obligue a tener cierto tiempo de volver a pensar, ¿no? O incluso tal vez que no nos deje escribir siquiera, ¿no? Antes de que pase un tiempo después de que leímos. Algo así podría ser, o tal vez
que una vez que enviemos el mensaje no se publique directamente, sino que la misma inteligencia artificial lo vea y te pueda dar retroalimentación, ¿no? Que te pueda decir desde cosas como, oye, desarrolla un poco más este punto, o no está claro esto que estás diciendo, o pues piensa el tono en el que lo estás diciendo, suena muy agresivo, algo por el estilo, ¿no? Entonces podría haber muchas cosas con las que creo que se podría experimentar y jugar y ver, ir viendo qué es lo que funciona. Y también pues pensar algo, una parte importante de nuestro proyecto es cómo vamos a evaluar si esto, o sea, primero es desarrollar la herramienta y luego cómo evaluar que de hecho se están desarrollando estas habilidades, ¿no? Entonces, también desarrollar todo eso. No profundicé mucho en eso, pero es una parte muy importante del proyecto. Ok, ok. Sí, bueno, guau, sí eran muchas cosas, las de las del pensamiento crítico. Sí. Todo está bien, sí son muy importantes todas. Bueno. ¿Y tú cómo lo entiendes? ¿Tú cómo entiendes? ¿Tú cómo definirías pensamiento crítico? Em, pues yo creo que igual, de manera similar, como algunas cuestiones lógicas y algunas Ujú. cuestiones como de reflexión sobre lo que, la información que uno recibe, ¿no? O así como algún conocimiento que se esté adquiriendo. Pero, por ejemplo, tú dijiste ya muchísimo más, ¿no? O sea, llegaste hasta la alfabetización digital, por ejemplo, ¿no? Que yo de entrada no incluiría eso en pensamiento crítico, pero posiblemente sí, sí ya estamos pensando en estos contextos, ¿no? En estos entornos. Pero bueno, de todos modos es una noción que, aunque se usa mucho y aunque está en muchas discusiones, me parece que no termina de estar tampoco bien caracterizada en general, o sea, no hay como una noción tan clara, ¿no? De qué es el Claro. crítico. Ujú. También por eso es importante, creo, pensarlo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ajá. Bueno, a ver, aquí ya se están animando. Entonces, Ángel, Interesante realmente tu charla, José, porque me quedó alguna como duda respecto al papel de la deliberación y lo que podríamos considerar, ¿no? Tiene como efectos, pero también como los trasfondos mismos de estos espacios deliberativos, pues como tal, luego se extrae de esto, ¿no? Como alguna condición deseable. Y tal vez no necesariamente es así, ¿no? Justamente por ahorita lo que comentaba la doctora Karen, en ese sentido, es capacidad propiamente del usuario, en el momento decir sí o no y publicar. Mientras que en la comunicación cara a cara, ¿no? Esto ya comienza justamente a ser peculiar, a ser distinto. Entonces, justamente esa es la idea. Realmente el proceso de deliberación es con nosotros, es con uno mismo, en estos espacios digitales. Sí, 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 quedó claro eso, ¿no? Porque al final de cuentas, en este preciso momento, pues yo lo veo desde esta perspectiva como, bueno. Pues es que en un foro no es lo mismo estar presente, en un foro digital no es lo mismo estar presente a comenzar, por ejemplo, a reaccionar. Ya comenzar a reaccionar y a interactuar. Si yo solamente estoy presente y no hago ningún tipo de nada, ¿no? Estoy ahí como invisible, pues nomás soy un usuario, ¿no? Alguien que está como visitante, etcétera. Entonces, justamente por eso me pregunto por la cuestión esta de la deliberación. Si no es más bien justamente es un proceso previo incluso a la configuración de estas herramientas. Y pues sería prácticamente todo. Realmente estuvo muy interesante, ¿eh? Realmente muy buena charla. Gracias. Sí, sí, o sea, creo que se puede llevar paralelamente. O sea, si te entendí bien, es si esta deliberación en colectivo tendría que ser previa a empezar a desarrollarlo en las aplicaciones, pues creo que podría ser paralelo, ¿no? Por eso ponía el ejemplo, tal vez ya no lo expliqué muy bien, pero ponía el ejemplo de las aplicaciones para aprender idiomas, ¿no? Muchas veces, pues muchas personas, cuando uno está tratando de hablar un nuevo idioma con otras, pues uno puede ser así medio penoso, ¿no? Y a uno le da pena que no esté pronunciando bien. Y la ventaja de estas herramientas es que a las personas no les da pena con eso, ¿no? Entonces se animan un poco más. Y creo que algo muy similar puede suceder en la deliberación, ¿no? Que muchas veces las personas no participan, como tú dices, nada más están ahí presentes, pero no están interactuando. Y muchas veces por eso, por ansiedad social, por inseguridad sobre su manera de comunicarse, distintas cosas, ¿no?
Y por medio de estas aplicaciones uno podría empezar a animarse más, ¿no? Ir practicando sus habilidades argumentativas, deliberativas, y ya después ponerlos en práctica en el mundo real. Por ahí va tu pregunta más o menos. Sí, sí, por una parte, pero también justamente en tanto que rescatar la figura de la liberación, ¿no? Yo la verdad, justamente eh, en este entorno justamente dialógico, nuevamente podemos asumir que el otro me ha entendido simplemente porque responde diciendo que sí, pero realmente yo no puedo ver al fondo si realmente me entendió, ¿no? Simplemente porque ya lo hizo. Si no respondes y continúa respondiendo, eso será otra situación. En cambio, en los espacios digitales, no, ¿por qué? Porque en los espacios digitales justamente está el momento en donde le doy clic y publico y comento, ¿no? Es decir, si todavía en el espacio público, en el cara a cara, la deliberación no es algo que garantice nada, o que al menos no es propiamente el instrumental único de la democracia, sino que existen otras formas, ¿no? Porque creer justamente que en el espacio digital este proceso deliberativo va a ser mejor. Hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Justamente en esto de los metaversos, en donde se dieron estas discusiones con respecto a cómo gobernar estos espacios digitales y terminaron convirtiéndose en los intereses de unas ballenas, ¿no? Que eran los que más aportaban con respecto a estos desarrollos. Entonces, esa es la cosa. Sí, sí, es muy interesante justamente el papel, ¿no? En este sentido de la interacción, pero el problema con estas tecnologías es que justamente, como comentas, ¿no? Si aligeran mucho este peso en la comunicación, etcétera, pero por el otro lado están generando otro tipo de obstáculos, otro tipo de dinámicas que van a volver a justamente a hacer esta cuestión de realmente, ¿cómo podemos estar seguros, ¿no? De que existió un acuerdo, de que estuvieron realmente en la misma sintonía y no simplemente estuvieron presentes y ya cada quien se fue por su lado. Es decir, esa es la duda, es un poco como en el sentido filosófico de que la deliberación es uno de los tantos mecanismos que existen en la democracia, pero no es el único, ¿no? Y hay que tenerlo eso en consideración. Ahí está todo. Sí, sí, claro, no, sí es muy importante lo que dices, porque muchas veces discutimos, pero nada más es diálogo de sordos, ¿no? Es nada más, yo digo lo que piensas, tú dices lo que piensas y ni siquiera nos estamos escuchando. Pero creo que justo la inteligencia artificial podría ayudarnos a eso, ¿no? Hay un filósofo, Walter Sinnott Armstrong, que tiene un libro sobre discusiones políticas y él como que ofrece una estructura ideal de una discusión, de un diálogo, ¿no? Entonces, él dice que debemos de empezar como poniendo nuestra postura y luego el otro, en vez de contestar inmediatamente, lo que primero debería de hacer es poner la postura del otro en sus propias palabras, ¿no? Como para ver si se entendieron, ¿no? Y si te estoy entendiendo bien y que tú te des cuenta que no te estoy entendiendo, ¿no? Entonces, creo que se podría pensar en este tipo de estructuras, en este tipo de chatbots, para ir construyendo, irnos asegurando que se está generando un diálogo y no nada más es un monólogo entre dos personas, ¿no? Dos monólogos distintos. Entonces, sí, algo así podría ser, ¿no? Como que la inteligencia artificial podría intervenir y decir como, oye, Diana, sí, sí entendiste bien el mensaje de Carlos, ¿no? Te recomiendo que lo vuelvas a leer y trates de entender qué es lo que está tratando de decir Carlos, no sé, algo por el estilo. Pero sí, muy buenos puntos, ¿eh? Esto me está haciendo generar ideas que creo que van a ser útiles. Mucho éxito, gracias. Ok, a ver, Elizabeth. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues qué bueno que abriste este debate, Karen, porque sí, creo que dentro de la presentación a mí me confundió el hecho de que ya ves que mencionas esta parte de los chatbots cuando estás, vamos, en un diálogo, ¿no? Esto es un poco impersonal y cuando manejas esta parte del pensamiento crítico y tú haces esta apreciación o bueno, esta consideración conceptual de cómo lo refieres, me crean más dudas porque cuando ya esta cuestión no está como planteada desde un marco teórico específico, es decir, el pensamiento crítico dependiendo del autor tiene hasta niveles, ¿no?
Entonces, creo que sí es bien importante ahí como aterrizar esta parte, porque pues hay un poco de confusión cuando tú hablas y lo pusiste en una de las preocupaciones, ¿no? Que se vuelve impersonal, no hay esta exposición cara a cara, ni esta como comunicación cara a cara que podemos tener. Entonces, y cuando tú hablas de este análisis crítico con ciertos referentes, yo creo que aquí, en la medida que tú tengas bien planteado este referente, ¿a qué te refieres específicamente lograr del pensamiento crítico con esta cuestión que se ve más impersonal? Como que en estos diálogos más comunes, yo creo que se podría rescatar. Te repito, de acuerdo, yo te refiero a un autor que a mí me encanta que maneja el pensamiento crítico, que es Matthew Lipman, y él habla hasta de círculos de diálogos filosóficos, ¿no? Y creo que esto te permitiría replantearte muchos elementos. Y hay niveles que él maneja de cómo considerar y cómo apropiarse de esto. De hecho, él maneja un ejemplo bien padre con niños, ¿no? Con niños que empezó a trabajar en Estados Unidos con estas escuelas, con estos diálogos filosóficos. Y cuando tú hablas de este tipo de literatura, ya hay un sentido de cómo originar estas charlas, ¿no? Porque ahorita que tú presentaste, a lo mejor eso lo tienes, pero como no estaba en las diapositivas, entonces ahí sí te surgen más dudas, ¿no? Y esto espero que te sirva, o sea, es cómo se ve, ¿no? Que por un lado quieres trabajar esto del pensamiento crítico, que ahorita la verdad que no es nada nuevo, pero con el boom que se vino ahorita de que hay que darle relevancia a esto de la democracia, la ciudadanía, el pensamiento crítico, creo que dentro de estos sustentos que se manejan en los planteamientos curriculares desde básica, les hace falta elementos teóricos y metodológicos que argumenten cómo como docentes podemos sistematizar estos procesos, ¿no? Entonces, te lo digo porque haciendo yo una recuperación de varios planteamientos curricular desde básica, ¿no? Que ahorita nos dicen, y ahora utiliza la CIA, ¿no? Y, o sea, está bien padre, pero cada maestro, cada docente no tiene una construcción desde el propio planteamiento curricular, metodológicamente hablando, que nos permite establecer, voy a desarrollar el pensamiento crítico con base en la IA y con base específicamente en estos elementos metodológicos para que sistematices tus procesos, ¿no? Entonces, eso hace falta y en todos los planteamientos curriculares, ¿eh? Desde educación básica hasta educación superior. O sea, nos apropiamos porque la OCDE y porque bla, 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 nos dice que eso lo tenemos que colocar, pero finalmente creo que hay necesidades particulares que no obedecen a políticas públicas internacionales, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos recuperar el sentido específico de cada región, porque aunque tomemos los mismos planteamientos curriculares o las ideas generales pedagógicamente hablando, pues sí debemos de recuperar la necesidad de nuestra población a la que vamos a atender, ¿no? Entonces, a mí también ahí en tu exposición creo que sería bien importante marcar cuál es la población a la que va a incidir esto, cómo lo vas a aterrizar destacando el propósito, porque ahí yo me perdí un poquito, como que sí hablaste de estos términos desde la parte epistemológica, pero cuando referiste qué elementos ibas a trabajar con esto, ahí ya epistemológicamente yo no lo vi definido, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que ayudaría mucho a centrar como que esto que quieres trabajar, porque la idea es buenísima, ¿no? Y te lo puedo asegurar que esto ayudaría mucho, pero siempre sí sesgando un poco el hecho de a qué población lo vamos a hacer y cuál es el propósito de esta investigación, porque a mí se me hace muy interesante, pero sí, o sea, vas a encontrar un mar de información que nos podemos perder, ¿no? Entonces, y te sugiero eso también, o sea, si defines con qué teoría o con qué marco teórico vas a fundamentar este pensamiento crítico, te ayudaría mucho a aterrizar el hecho de qué elementos, en qué niveles van a incidir en aunque sea una plática coloquial, ¿no? Te digo, yo te sugiero Matthew Lipman, está allá acuérdenme porque no me acuerdo ¿cómo se llama? Una pedagoga que trabaja con él, pero si ahorita lo encuentro te lo mando aquí en el chat. Y todo eso lo trabajan desde escuelas básicas, ¿no? Y eso te ayuda mucho a hacer este diálogo, son diálogos filosóficos y ya hay un tema central de discusión para que generes estos diálogos, utilices la IA y demás, ¿no? Bueno, esa sería mi aportación. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Elizabeth. Sí, si me puedes escribir el apellido de Match ahí por el chat, te lo agradecería mucho para investigarlo, que es una Claro que sí. necesito. Gracias. Y a ver, Fernanda. Gracias, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Ah, ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta en cuanto a un poco cómo planean hacer las limitaciones. Pensaba en este ejemplo que nos pones del chatbot de Carlos y Diana, y la IA está entrenada em, para identificar o sea, una discordancia, una cosa así, y entonces calculo que estamos hablando de una argumentación cooperativa. Pero ¿qué pasa si en vez de eso las personas, por ejemplo, empezaran a hacer otro tipo de argumentación, no sé, a lo mejor en la cual precisamente la disyunción, ese tipo de cosas, pues van a llevarlos hacia progresar en la argumentación que están llevando a cabo, ¿no? O sea, o incluso pensaba en el otro ejemplo, o sea, ahora sí que en el otro extremo, que pues puedes trolear a una persona de una manera muy amable, ¿no? Y sin embargo, de todas maneras la estás troleando. Entonces, no sé cómo, o sea, cómo, pues han pensado en hacer las limitaciones, por ejemplo, para estas IAs. Y pues sí, es algo que tenemos que como que ir explorando, ¿no? Y creo que mucho va a ser pues prueba y error, ¿no? Ir viendo, tenemos que ir armando como grupos piloto, ¿no? Ir viendo cómo van interactuando y así ir identificando esas limitaciones, ir viendo como cosas que no habíamos previsto y después ir viendo cómo se solucionan. Porque, o sea, si te entiendo bien, lo que dices también es que si se empiezan a desviar del tema, esa es una de las preocupaciones también. No, no exactamente que se desvíen del tema, pero que a lo mejor de repente empieza a haber una discordancia, pero Ujú. por algo que los va a llevar a, o sea, no sé, a lo mejor tú opinas que el chocolate amargo es muy sabroso y yo te digo, no, estás loco, el chocolate amargo es horrible, ¿no? Y a lo mejor la discusión de repente me dice, no, es que mira, tiene estas ventajas. Y yo, no, no, estás mal, muy amablemente, ¿no? O sea, digo, o sea, que me entiendo que la IA está moderadora, está diseñada para que no se exalten, Sí. ¿no? Pero a lo mejor esa discordancia que tenemos tú y yo nos puede llevar como a una buena solución para la argumentación que estamos llevando. Entonces, no sé, o sea, digo, la IA entonces sería inconveniente que tuviera como este entrenamiento, no solamente para argumentaciones cooperativas, sino para otro tipo de argumentaciones tal vez más fuertes, sin que este, pues te anule ahí, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, la idea es que justo, o sea, creo que donde podría ser más productivo no es en conversaciones en las cuales ya se está buscando llegar a consenso, ¿no? Sino más bien justo en el tipo de conversaciones que normalmente se dan, que es cuando las personas no están dialogando correctamente. Entonces, ok, ¿cómo ok, irnos encaminando hacia eso, ¿no? De que a pesar de que ajá, estén muy desacuerdo en ciertas cosas, los obliga, por ejemplo, a explicar, bueno, ¿por qué crees que no es rico el chocolate amargo, ¿no? No digas nada más es asqueroso, sino explícame cuáles son las particularidades del chocolate amargo, las características que te hace creer que es asqueroso, sí, objetivamente, ¿no? Y bueno, pensar como que te obliga a pensar como que, bueno, pues tal vez simplemente es una cuestión de gustos, ¿no? No hay por qué pelear ahí, pero puede haber otros temas en los que sí hay que tratar de encontrar un consenso, ¿no? Cuando se tienen que tomar decisiones en colectivo, pues no es nada más una cuestión de gustos y que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Hay muchas veces que se tienen que coordinar acciones y ahí sí la inteligencia artificial creo que podría ayudar a sí, llegar a las comunes. ok, ok, perfecto, muchísimas gracias. Y No, excelente gracias a ti. proyecto, ¿eh? Excelente proyecto, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Bueno, a ver si ahorita alguien más, pero pensando un poco en estos comentarios que acaban de darte también, em,
por ejemplo, yo justo otro sistema como en el que estaba pensando era en el de la pragmadialéctica, no sé si lo conozcas. Eh, No. es que, bueno, eso viene más como de las teorías de la argumentación del siglo XX. Y lo que pasa es que pues son dos autores principalmente, Van Emeren, eh, y ahorita se me fue el nombre del otro, pero no importa, luego te paso las referencias, que justamente lo que ellos hicieron fue generar como un marco normativo para las discusiones, Mm. así como este tipo de discusiones en donde hay diferentes puntos de vista y pues se quiere avanzar un poquito en la discusión, ¿no? Pero justamente los elementos del marco normativo que ellos dan son así, o sea, empezar diciendo, bueno, hay que construir como un entorno adecuado para tener estas discusiones y entonces, pues tiene que haber dos interlocutores que tienen que respetar ciertas reglas, como pues que cada quien puede decir lo que quiera, que si se dice algo hay que defenderlo, que se tiene que escuchar al otro, que si el otro da mejores razones hay que reconocerlo. O sea, empiezan así a dar una serie de reglas que luego también relacionan, por ejemplo, con las falacias, es que también mencionan las falacias. Y Ujú. bueno, es una propuesta que puede ser interesante, precisamente creo también por eso, porque como que te puede dar muchos puntos de referencia de lo que a lo mejor debería incluir todo el modelo que estás pensando que, por ejemplo, en combinación con otros modelos, como el que mencionaba Elizabeth, el de Lippmann, por ejemplo, pues también podría ayudar, ¿no? Como a generar una base eh, de cómo, cuáles son los elementos que habría, como en este sentido, por un lado, como normativos para guiar la conversación o poder decir, bueno, si esto se rompe y ya, ¿no? Las dos personas o los que estén hablando empiezan a decir cosas que no vienen para nada caso, o así, pues terminar o algo por el estilo. Bueno, creo que podría estar bien, eh, pero bueno, creo que ese es parte del asunto que sí sería interesante, creo que las dos, tanto Elizabeth como Fernanda, un poco tenían como la inquietud, ¿no? O sea, como definir bien eh, para qué, ¿no? ¿Para qué se haría esto? Y entonces también con base en eso, pues cuáles son las normas que tendrían que haber, ¿no? Ahora, que a mí me parece que, bueno, es más o menos claro por lo que mencionabas al inicio, pues, ¿no? O sea, como pensar en argumentaciones en contextos políticos, ¿no? Vivimos en sistemas democráticos y pues la idea sería favorecer ese tipo de discusiones que se supone que debe haber en las democracias. Eh, pero bueno, creo que sí es cierto que habría que decir como bastantes más cosas, ¿no? Y en este sentido, yo también quería preguntarte, sé por qué como que consideraron que el papel de la inteligencia artificial tendría que ser más bien de moderador y no también como de participante en la discusión, o no sé si también podría ser participante en la discusión. Eh, y por qué no aquí nos pone Fernanda, el otro autor de la pragmadialéctica. Gracias, Fernanda. Eh, bueno, sí, ¿por qué darle este papel del moderador a la inteligencia artificial? O sea, yo a lo mejor hubiera pensado que también podría hacerse diciendo, no, a ver, sí, vamos a ser humanos interactuando, pero vamos a tener nuestro chatbot para preguntarle cosas o para decirle qué posiciones podrían ser más claras sobre este problema o cómo estás viendo tú la discusión, pero no como que la misma IA sea la moderadora, por ejemplo, ¿no? Bueno, es como nada. Sí, no, muy buen punto. Bueno, esto de la pragmadialéctica me interesa mucho, ¿no? Porque creo que sí, justo podríamos programarlo. Bueno, una manera en que estamos pensando programarlo se llama basado en ontologías, son inteligencias artificiales basadas en ontologías, y se llaman así porque uno les alimenta con una ontología que básicamente es como una serie de como datos importantes, ¿no? O conceptos que son los que van a estar utilizando. Entonces, creo que esto es parte de lo que podríamos utilizar para alimentarlo, ¿no? Como para que vayan guiando a los usuarios a tener cierto tipo de discusión con cierta estructura. Creo que está muy interesante. Eh, y bueno, lo otro sobre por qué no son simplemente otros participantes, pues bueno, es que eso creo que ya existe. Ahora que les mostré este estudio de Meta, el estudio de IA de Meta,
ahí lo que muchos hacen es que se meten y hacen personajes, ¿no? Así como, bueno, imagínate, generan ahí un Milei, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría meterse y discutir con Javier Milei, ¿no? Directamente. Entonces, eso se podría hacer, también estaría interesante, ¿no? Como en esas mismas discusiones, pues ver, tratar de dialogar con alguien que piensa completamente diferente. Entonces, eso está, yo creo que puede ser útil, ¿no? Se podrían incluir también, pero a mí lo que me llama más la atención de la inteligencia artificial es que tiene este potencial de ser como un árbitro, pues si bien no completamente imparcial y objetivo, ¿no? Que puede ser un poco más neutral y podría prestarse a moderar. Entonces, eso es lo que a mí me ha llamado más la atención, aunque también pues se podrían mezclar, ¿no? Podríamos poner así una IA moderadora y meter a un usuario así, un Javier Milei y alguien que tenga una postura completamente distinta y nada más dejarlos correr y sacar las palomitas, ¿no? Y ver qué es lo que discuten, que también estaría interesante. Sí, claro, bueno, ese es otro problema. Em, no, justo la otra pregunta que estaba pensando es precisamente sobre el asunto de los sesgos, ¿no? Que comentaste, que también tendría que ver con esta cuestión de la neutralidad, ¿no? Sí. Y es que más bien a mí me parece que en realidad justo no la estaríamos o no la estarían manteniendo en un estándar neutro, sino que más bien sí le estarían dando como una cierta normativa, como de lo que se espera para una buena discusión en contextos democráticos, Ujú. ¿no? Porque Claro, al final de cuentas no, pues no se trata de que digan cualquier cosa los que están participando, ¿no? Eh, claro. y en ese sentido, ahí sí, yo no sé qué tanto, o sea, qué tanto realmente se puede mantener la neutralidad, porque ahora, eso no es que sea un problema de la inteligencia artificial, más bien creo que eso es un problema en general, ¿no? Es más bien algo que los humanos vamos a tener siempre que enfrentar, que pues al final de cuentas todos tenemos ideas básicas, ¿no? Y configuraciones para actuar, digamos, que nos llevan a tener las interacciones que tenemos con los demás de cierta manera y que muchas veces podrían ser diferentes de unos a otros en diferentes contextos sociales o en diferentes contextos políticos, ¿no? Eh, pero que a lo mejor, y que entonces, bueno, o sea, no es como pelearse con eso, ¿no? Con decir, yo tengo estos, son mis principios, ¿no? Con los que vamos a hacer las discusiones, y que alguien venga a decirnos, no, no, es que no debería haber ningún y se debería poder decir lo que sea, como que es más bien casi imposible, yo creo, este segundo escenario de que no haya normativa y decir lo que sea. Que entonces creo que más bien lo que hay que hacer es como ser muy claros con cuáles son los principios que nosotros tenemos, ¿no? Y con lo que esperamos que surja a partir de ellos. Y ahí más bien a mí lo que tal vez me preocupa es cómo, digo, no sé con qué sistemas vayan a trabajar, ¿no? Y no sé exactamente cómo funcionan a todos los niveles estas inteligencias artificiales, pero, eh, o sea, parece que a final de cuentas, pues sí, los que producen los chatbots en general, no sé, o ChatGPT por decir, ¿no? O la otra, salió apenas DeepSeek, ¿no? Eh, parece que ya terminan, que sí tienen como una especie de programación, podríamos llamar, por lo menos sí, cívica, para contestar de cierta manera, ¿no? Para parecer amables o para parecer comprensivos o para que si uno les pregunta cosas que se podrían salir mucho de cierto contexto, te digan, ten cuidado, tal vez tengas un problema, ve a hablar con alguien, ¿no? Cosas por el estilo. Em, si realmente se puede garantizar que no hay alguien ahí detrás como desde los que están generando todo, más lo que uno le ponga con lo que uno quiera hacer también, y que eso sí genera muchos problemas para, eh, pues más bien no para evitar los sesgos, sino también para generarlos, ¿no? O sea, como que se pueden generar sesgos en cierta dirección por cómo estamos programando desde ahí, ¿no? Y bueno, y obviamente y también van a surgir sesgos que no están programados, o sea, que nadie, como que nadie ha pensado, sino que por la misma interacción de cómo funciona el sistema, van a ir saliendo hasta que alguien se dé cuenta, ponga atención, vea cómo se puedan cambiar. Entonces creo que eso
¿Crees que en general eso es problemático? Y bueno, pues nada más no sé si lo tenían en cuenta o si lo tienen en cuenta, si lo están pensando también. Eh, Porque creo que bueno, eso podría ser también un punto importante ahí, ¿no? A considerar. Sí, exacto. Sí, o sea, esto último, pues es justo el problema de la transparencia, ¿no? O sea, cómo transmitir de una manera transparente cómo es que se programó, ¿no? Cuáles son los sesgos posibles que podría tener, ¿no? Como que ser muy honestos al respecto, ¿no? Como, bueno, esto se entrenó con este LLM, que pues este LLM está entrenado con toda esta base de datos que puede tener este tipo de sesgos. Pues se han hecho estudios, por ejemplo, ponen a GPT, le, le ponen a responder preguntas de estos test de orientación política. Entonces, pues ayuda a identificar cuál es la orientación política. Entonces, podrían hacer ese tipo de cosas y ser pues bastante explícitos al respecto, ¿no? Como usamos este modelo y este modelo tiene estos políticos. Podría, podría tener ese tipo de sesgos. Entonces, sí, creo que esto es lo que decía de la transparencia. Hay que buscar cómo pues, poder transparentar todo eso para que, pues sí, sea de lo más honesto con los usuarios, ¿no? Y que los usuarios sepan bien cuáles son los sesgos que tienen, hacia dónde los podría estar llevando el bot. Y sobre la normatividad, sí, me parece muy interesante esto, ¿no? Sobre la neutralidad. O sea, si bien creo que debería de aspirar es a tener un poco de neutralidad en cuanto a la normatividad política, ¿no? No tener como presupuestos normativos políticos, pero sí, definitivamente pues va a tener que tener cierta normatividad en cuanto a cómo qué es un buen discurso, ¿no? Qué es una buena manera de discutir, ¿no? Como cuáles son los estándares epistémicos adecuados. Entonces, creo que si hay sobre ese tipo de normatividad más epistémica, creo que pues no podemos ser neutrales y ahí pues justo lo que tenemos que hacer es simplemente ser más transparentes, ¿no? Bueno, que esto es lo que nosotros consideramos epistémicamente valioso y con base en esto estamos desarrollando estas. Ujú. Sí, no, eso está muy bien. Y sí, es que hay como que diferenciar a muchos niveles, ¿no? O sea, hasta cierto punto no puede decir, bueno, obviamente sobre política deberíamos poder aceptar entonces cualquier posición para discutir. ¿Sí? O sea, no aceptar la posición en sí, pues, sino para el contexto de la discusión, si alguien quiere defender esto y el otro quiere defender lo contrario absolutamente, pues deberíamos de darles chance a todos, ¿no? De participar. Pero ¿qué hacemos cuando empiecen posiciones que puedan ser muy problemáticas, ¿no? Por decir, ¿no? Los neonazis, ¿no? Que alguien quiera dar con cosas así que pues sabemos que políticamente han sido ya muy cuestionadas y muy fuertes. Eh, y entonces ahí sí, a ver, puede que haya problemas, ¿no? De Sí, diversa índole. Entonces, sí, eso es delicado, ¿no? Porque pues justo cuando empezaron las redes sociales, el internet, pues teníamos esta creencia de que pues esto nos iba a conectar más y la gente iba a estar más expuesto a ideas diferentes y por lo tanto ese tipo de ideas iban a desaparecer porque la gente iba a empezar a dialogar con otras personas y se iba a dar cuenta que esas ideas estaban mal. Pero lo que pasó fue lo contrario, ¿no? En muchos escenarios. Y más bien esto le dio voz a esas posturas y pues esas posturas como que encontraron ciertos nichos también y encontraron ciertos grupos en los cuales pudieron crecer. Entonces, sí, podremos pensar, o sea, es que puede irse para los dos lados, ¿no? Como darle la voz a estas posturas podría hacer que crezcan, pero también no darles la voz también podría generar más polarización, ¿no? Como miren, están censurando este tipo de ideas y por lo tanto les preocupa que no quieren que se sepa la verdad, ¿no? Por ejemplo, entonces también es un arma de dos filos y o sea, es delicado, ¿no? Hay un equilibrio ahí que se tiene que encontrar. sí, bastante. Pues, el problema de las burbujas famosas, ¿no? O sea, como que
la interacción en redes pues favorece, por cómo están enseñando los algoritmos y esto como que favorece que fortalezcan la posición que parece que traes, en lugar de presentarte otras contrarias, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, si ustedes lograran con su chatbot hacer ver muchas posiciones distintas, pues eso sería algo muy bueno dentro del marco completo que vivimos, ¿no? De que más bien la tendencia es a encerrarnos en una burbuja en lugar de mostrarnos otras posiciones, ¿no? Y Claro, aprender a escuchar otras posiciones también. Entonces, claro. ese sería un objetivo muy bueno de su proyecto. Sí, 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 pero sí es, o sea, sí me pongo a pensar en lo que dijiste antes, ¿no? Como, bueno, ¿qué tipo de posturas debería de obligarnos a considerar, ¿no? O sea, nos debería decir como, bueno, pero ya consideraste lo que decía Hitler sobre los judíos. Sí, Y como, bueno, tal vez, o sea, tendríamos que encontrar también ahí, pues sí, tenemos que tomar decisiones normativas, ¿no? De, bueno, este tipo de discursos, pues no, estos no los vamos a promover, no vamos a pedirle a ella que los considere también. Sí, pero pues también cómo justifica uno eso, ¿no? También tendría que justificar y presentar todo eso. es que ahí lo malo, pues como dices, es que los pueden acusar de ya estar censurando, ¿no? Exacto. Sí, pero eso sí es problemático, creo, es delicado. Claro. Sí, pero creo que una cosa es censurar y otra es promover, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, si alguien está hablando de, no sé, sobre algún tema muy delicado, ¿no? Sobre violación. Entonces, que la IA sí promueva el ponerte en el lugar de esa persona que sufrió una agresión, ¿no? Sí, Pero que no te diga, oye, pero has pensado como cuánto lo pudo haber disfrutado el violador. ¿No? Sí. O sea, simplemente no promover o no mencionar eso no es censurarlo, ¿no? Censurarlo sería que si la persona empieza a hablar desde esa perspectiva, lo cortes, ¿no? Creo que es una diferencia sutil tal vez, pero importante, que es más justificable. ok, sí, sí, bueno, pero pues ahí tienes mucho para pensar, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, otra cosa que a mí también me preocupa un poco de lo que mencionaste, sobre todo al inicio, cuando mencionaste estos casos de las personas que ya le preguntan todo al chat y ya no van con los médicos y que generan como esta relación, podríamos decir más bien de dependencia ahora con la máquina. em, y que bueno, obviamente, o sea, obviamente tú lo mencionas como sí, estamos preocupados por eso y no deberíamos de favorecer ese tipo de interacciones, ¿no? Pero por otro lado, también piensan que su proyecto puede ser útil para personas que también tengan dificultades para comunicarse, ¿no? Y cosas así en general, ¿no? En vivo con otras personas, que también es cierto, o sea, también puede ayudar para eso. Pero, ¿cómo marcar la línea? O sea, como de decir, bueno, pero hay que tener mucho cuidado de todas maneras, ¿no? O sea, esta interacción con estos chats, pues no debería de ser un sustituto de lo que haya que resolver con personas reales en el mundo real, en nuestras interacciones sociales. Y en todo caso, pues puede ser como un extra o como una ayuda, ¿no? O como algo que nos puede ayudar a lo mejor a entender nuestros procesos de deliberación política o a mejorar nuestra manera de argumentar o así. Eh, Ujú. pero bueno, yo nada más como que te diría que tengas mucho cuidado también con eso, de cómo lo Sí, presentan, ¿no? Para que no vayan a tener ahí también ahí como problemas. claro. Sí, no, definitivamente. Sí, esa es una preocupación creo que muy importante, que nos puede generar dependencia. Sí, que a mí también, o sea, más allá digo de la cuestión directa específica, me preocupa en general del chat, o sea, de nuestras interacciones con los chats en general, porque o sea, este asunto de que parezca que ya podemos preguntarle sobre cualquier cosa y que podríamos esperar que la respuesta esté más o menos bien, por lo menos, ¿no? Eh, o sea, no sé qué tan bien o mal esté. O sea, no sé si deberíamos decir que sí, que ya hay que apoyarnos así en estos chats y preguntarles lo que sea, ¿no? A mí me parece que todavía habría que poner algo de resistencia a ciertas cosas, ¿no?
o a pensar más en justo cómo debería ser o para qué queremos hacer estas interacciones con los chats. Y como ser también mucho más conscientes de por qué le estamos preguntando ciertas cosas, que a lo mejor no se las deberíamos de preguntar a un chat, sino que claramente deberíamos preguntárselas a una persona. Ujú. Y ahí lo que yo veo que es muy difícil es que a lo mejor el problema es que si hay cosas que nos cuesta mucho preguntarle a una persona porque tenemos problemas y lo que sea, y por eso no lo hacemos, ¿qué clase de solución, o no, si de veras va a ser una solución, como decir, bueno, le pregunto al chat a ver qué me dice, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si eso sea fácil de resolver o si vaya a ser un problema que ya vayamos a también tener que tener siempre, ¿no? Dentro de nuestra interacción con el mundo digital. Sí, 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 sí. Sí, pues, o sea, creo que o sea, también pensando en la dependencia, ¿no? Creo que hay ciertas chatbots que, pues, es muy claro por qué podrían desarrollar dependencia, ¿no? O sea, la terapeuta, ¿no? Como puede desarrollar ahí una cercanía, como una conexión, incluso hasta emocional, ¿no? Eso es lo que han reportado muchos usuarios, ¿no? Y eso podría crear una dependencia. Personas que, pues, sí, no tienen tal vez muchos amigos y pues encuentran ahí a alguien con quien convivir. Eh, entonces ahí sí veo muy claro cómo se pueden generar dependencias, pero en este tipo de contexto me cuesta un poco más de trabajo ver cómo alguien se podría volver adicto a este tipo de chatbots, ¿no? O sea, bueno, sí hay gente que pues, sí le encanta discutir de política, ¿no? A mí me encanta discutir de política. Tal vez sí podría estar ahí mucho tiempo, pero se podría empezar algo que se podría programar al chatbot para que hiciera es pues, invitarlo siempre a los usuarios, ¿no? Como, bueno, ahora, pues, recuerda que yo tengo sesgos y que, pues, si quieres seguir aprendiendo más, expandiendo tu conocimiento, abriendo tu horizonte, pues, te invito a platicar con gente real, ¿no? Pueden enriquecerte todavía más. Entonces, tal vez mecanismos como de ese tipo, la dependencia. Que sí. Yo creo que sí se puede generar dependencia, ¿eh? Como dices, los aferrados que quieran. Me digan lo que me digan, voy a contestar algo desde mi político favorito. ¿No? Sí, eso sí. Este, Sí. bueno, pero sí, bueno, digamos, lo que se puede hacer, pues supongo que es algo así, o sea, poner límites de que si venden más de interacción o como que, ¿no? Claro. Decir, mandar un aviso, ¿no? De que, Ujú. cuidado, ¿no? O algo así. Sí, como ya lo tienen muchas aplicaciones, ¿no? Oye, ya usaste la aplicación 8 horas este día, ya te Ajá, cancela hasta mañana. ok, está bien. Sí, no, bueno, pero está muy bien. Eh, pues muy interesante, está muy interesante su propuesta, como mencionaban aquí. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta más, algún comentario más. Mm, creo que no, pero bueno, pues entonces creo que tal vez podemos terminar aquí. Pero pues muchas gracias, Jorge. Qué bueno que están buscando formas innovadoras de usar estos, estas herramientas digitales. Esperemos que encuentren cómo hacer que funcione, ¿no? De una manera distinta a lo que ya tenemos cotidianamente. Eh, pues muy interesante. Pues aquí seguimos también. Cuando gustes, estamos en el seminario, ¿no? Ya estamos en contacto. Ya te pusimos aquí también nosotros algo de bibliografía, ¿no? Ya, Sí, muchas gracias. ajá, Tome nota. bueno, sí, y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y pues entonces nos vemos la próxima. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Lupe por el espacio y a todas y a todos que se conectaron. Estamos en contacto entonces. Ok, Vale, nos vemos la próxima. todos. Bye.